Vamos ahora sí ahí a Tito capítulo 1 y hoy vamos a terminar con el capítulo 1. Ya Pablo le está dando la recomendación a Tito de cómo tiene que ser una iglesia centrada, una iglesia en la cual tiene la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. También habla que esa palabra ha sido manifestada en el tiempo a través de la predicación. Y ahora le dice Pablo a Tito que tenía que escoger ancianos, tenía que escoger hombres que dirijan la iglesia, tenían que estos hombres ser retenedores de la palabra fiel conforme a la enseñanza. ¿Por qué? Porque iban a tener que exhortar a otros. Y entre esos otros no solamente estaba la iglesia, sino que dentro de la iglesia del Señor se habían introducido falsos maestros. Y es lo que consideramos el domingo anterior. Y a partir de ahí habla acerca de los falsos maestros, cómo son esos hombres. Pero ahora lo que va a cerrar acá el apóstol Pablo hablándole a Tito, va a estar haciendo esa comparación. Va a estar diciendo, el evangelio que yo quiero que ustedes vivan, que tenemos que vivir nosotros, es un evangelio que es puro, no está contaminado. No solamente se recibe, nos purifica de adentro hacia afuera, sino también en contraste con los falsos maestros, ellos no viven un verdadero evangelio porque ellos no han sido transformados adentro, solamente quieren tapar con las apariencias externas y su forma de vida. Así que vamos a leer ahí estos dos versículos, lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Oramos una vez más. Señor, gracias te damos por poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque podemos estar, Señor, por los únicos méritos de tu Hijo Jesús. Podemos estar delante tuyo porque muchos de los que hoy están acá han sido lavados y comprados con tu sangre preciosa, Señor. Los has hecho aceptos a ellos en el amado, en Cristo nuestro Salvador. Te doy gracias, Padre, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él nos ha acercado hacia ti. Te damos gracias porque hoy si oramos es gracias a sus méritos. Si hoy podemos ver tu palabra es gracias a los méritos de tu Hijo y a tu gran bondad y a tu gran amor. Si es que estamos en tu gracia, Señor, es gracias a tu gran misericordia y paciencia que nos has tenido, Señor. Y si es gracia, y si es que estamos siendo cambiados y transformados y hemos avanzado un poco, Señor, en la fe, es gracias a ti, Señor, es gracias a tu obra en nosotros. No a nosotros, Señor. Nada tenemos en nosotros que podamos gloriarnos, sino solamente a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y aún todo lo bueno que hoy podamos ver o podamos estar mirando a través de tu palabra, Señor, que lo podamos hacer con tus ojos, guiados con tu Espíritu Santo. Guía, Señor, a tu iglesia que pueda escuchar, ver, leer, Señor, y que tu palabra los alimente, los aliente, los instruya, Señor, y que también produzca un cambio y una transformación, Señor. Y mientras se lee tu palabra y se expone tu palabra, Señor, si te place salvar a personas, Señor, quebrantar sus corazones y que puedan correr a ti en arrepentimiento y fe para acercarse a ti, Señor, que así sea, que lo puedas hacer, Señor, en todo este grupo de hombres, mujeres y niños, Señor. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nosotros siempre estamos preocupados con el tema de las cosas originales, ¿no? Queremos a veces, si tenemos un poco de plata, compramos cosas que son originales. Si no tenemos tanta plata, compramos la imitación, ¿no? Entonces buscamos, a ver, es imitación, no importa, ¿se parece? Bueno, listo, solo es para aparentar nomás. Una de las cosas que se ha puesto muy de moda, ¿no? Es los que toman mate, los termos Stanley, ¿no? Y ahora está la imitación y los originales. Y entonces tenemos y vemos. Y entonces uno dice, este es original, ¿no? Este me lo trajeron de Estados Unidos, es original. Y el otro dice, este creo que también, pero lo compré en la salada. Bueno, no sé si será original o no. Pero siempre estamos preocupados porque, ¿qué pasa? Lo original como que dura más. Es como una buena zapatilla.
decir, compro la marca original, unas buenas zapatillas y me tienen que durar. Cuando una zapatilla buena se nos va rompiendo, decimos, ¿qué pasó? Si eran originales, son buenas. Bueno, porque lo original es lo que dura, y nosotros eso ya es un concepto que lo tenemos. Y nadie busca algo falso o imitación. Y cuando nosotros vemos esto y cuando nosotros empezamos a ver lo que el Evangelio de Cristo es, nosotros no queremos encontrar o buscar algo que se parezca al Evangelio, algo que esté pintado, algo que sea una imitación. Nosotros queremos conocer el Evangelio de Cristo. Nosotros queremos conocer por qué Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. ¿Por qué Dios envía a su Hijo a este mundo a salvar a pecadores? ¿Por qué muere en una cruz romana como un criminal siendo un justo? Entonces tiene que haber un propósito. Hay dos cosas. O Jesús estaba loco y murió por nada, o lo que Él hizo tiene un sentido y murió por algo que tiene valor, que tiene un precio, algo que el Señor ha escogido y lo ha elegido por pura gracia y por su misericordia. Y cuando vemos y entramos ahora y siguiendo en estos dos versículos que nos quedan por terminar el capítulo 1 de Tito, Pablo hace como una defensa de su convicción de la verdad, de lo que es el Evangelio, la convicción de la verdad que él cree respecto al Evangelio y cómo se debe vivir en consecuencia. Ahora es como que cierra todo esto. Él ya dice, bueno, nosotros recibimos un Evangelio que es verdadero, no es mentira. Ahora, nosotros también estamos consolidando una iglesia y necesitamos hombres fieles que guíen a esa iglesia, a ese grupo de hermanos que quieren crecer en la verdad del Evangelio. Pero estos hombres tienen que tener la verdad del Evangelio. Tienen que conocerlo porque lo tienen que predicar y enseñar. Pero a su vez, dentro hay otros hombres, otros grupos de judaizantes. No eran todos los judíos, sino que era un grupo, nada más, que no tenían el verdadero Evangelio. Y lo estaban introduciendo dentro de la iglesia y se mostraban más en las apariencias que en lo que era el Evangelio de Cristo. Y entonces ahora Pablo va a hacer esta comparación y va a empezar a mostrar lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio, cómo transforma, pero a su vez cómo se debe vivir ese Evangelio. Porque yo puedo conocer el Evangelio del Señor. Yo puedo conocer y llevar a una persona a Cristo. Cuando yo tenía 13 años, yo guiaba a mis amigos a Cristo y yo era incrédulo. Yo no conocía al Señor, pero yo sabía cómo hacerlo. De los 11 años iba a la iglesia y yo escuchaba siempre como otros lo hacían, los pastores lo hacían, y entonces yo lo había aprendido. Me decían que ore por la comida, y yo oraba. Y la oración, quedaban todos, la verdad que, ¿cómo orás? Y era un hipócrita. El Señor no me había salvado. Estaba pintado, era cartón pintado. Si me tocaban, me traspasaban. Ahora, ¿por qué debemos ser tan claros sobre la verdad del Señor Jesucristo? ¿Por qué nosotros como iglesia, cada uno de nosotros personalmente, yo en mi vida, tengo que tener en claro quién es el Señor Jesucristo y cuál es la verdad del Evangelio de Cristo? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y por qué ser tan radicales y convincentes también respecto al Evangelio? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, yo creo que acá la respuesta la da Pablo y la encontramos en estos dos elementos. Que Pablo nos va a decir que el Evangelio es el que nos purifica y que el Evangelio también es que nos cambia la forma de vida, la forma de cómo vivimos. Sencillamente esos dos elementos. Para finalizar, el Evangelio es algo que purifica a la persona, lo limpia, le cambia el corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy, si hay una persona que quiere acercarse a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados y el Señor lo va a perdonar porque Él vino a llamar a a pecadores y no a justos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores, como lo leíamos. Él está buscando a pecadores para salvar y el Señor es amplio en perdonar y pueden acercarse todos los pecados. Cualquier pecado que creas que yo hice un pecado que esto no me lo perdona nadie, ni mi familia ni nadie. No, el Señor perdona todos nuestros pecados.
Y no solamente eso, sino que nos empieza a purificar, nos empieza a lavar. Y eso es a lavar en el sentido de lavar, no de alabar, sino de limpiar, nos empieza a purificar. Y esto es lo que Pablo va a empezar a decir. Entonces, ¿cómo estos dos elementos, el Evangelio que nos purifica, realizando una obra interna por medio de Cristo, y una evidencia externa también, nos hace vivir un cristianismo balanceado? Una de las cosas que nosotros tenemos que ser es balanceados. Y espero que esa palabra siempre la recordemos. Porque donde nos desbalanceamos, la balanza se empieza a inclinar para un lado o para otro, podemos llegar a ser demasiado, o no demasiado, sino ser legalistas, muy legalistas, o también podemos llegar a ser muy liberales. Podemos tomar el Evangelio livianamente, o podemos tomar el Evangelio de una forma que no dejemos entrar a nadie al reino de los cielos, como hacían los escribas y fariseos. El Señor les decía, ustedes no dejan entrar a nadie, ni ustedes entran, y ustedes se guardan la llave porque no quieren dejar entrar a nadie. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ver y guardar la realidad del Evangelio de Cristo? Poder no solamente ver la transformación que el Señor hace a través del Evangelio, y también cómo es vivir una vida transformada. Bueno, ahí en primer lugar vemos en los primeros versículos, el primer versículo, el versículo que tenemos, 15 y 16, el versículo 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Si nosotros observamos el texto, esto lo estamos aprendiendo los días miércoles, ahora ya comenzamos, observar. Hay algo que acá repite varias veces, que la Biblia de las Américas dice puros y otra versión dice limpios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con limpio? ¿Qué le quiere decir a Tito? Bueno, lo tenemos que conectar al contexto, a la verdad del Evangelio, al Evangelio del Señor Jesucristo, que es ese Evangelio que nos cambia, que nos transforma, que nos purifica. Y acuérdense que la falsa enseñanza que prevalecía en Creta parecía encontrarse arraigada en un trasfondo judaico, porque dice el versículo 14, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y Pablo quería que los creyentes ahí en Creta lleguen a ser sanos en la fe. No presten atención a esos mitos. También lo estuvimos viendo, posiblemente los mitos que ellos creían eran los que estaban dentro de aquellos escritos que no están inspirados por el Señor para estar dentro de la Biblia. Nosotros sabemos, bueno, esto también fue tema de un miércoles cuando hablamos de los libros apócrifos y en alguna parte citamos algunas cosas de los libros apócrifos. Hay cosas que son mitos, hay escritos que son mitos, hay fábulas. Hay la fábula de una mujer que tiene que ir a buscar a alguien y hace un hechizo con un pescado y abre el pescado y todo un montón de cosas, mitos, fábulas, no tienen que ver nada con el Evangelio de Cristo. Y posiblemente ellos estaban prestando atención a esos escritos o a esos mitos o a esas fábulas. Y el apóstol Pablo dice, no, el Evangelio no tiene nada que ver con esto, ni con mitos judaicos y tampoco los que dice ahí mandamientos de los que rechazan la verdad. Y hay algo enfático, no presten atención, no presten oído, tengan cuidado porque los van a hacer confundir. Eso hay que salir corriendo. Cuando encontramos esas cosas, cuando alguien viene con esas cosas, nos quiere, no, esto es algo nuevo, esto es algo, mirá, que Dios me reveló. Salgamos corriendo mejor, hablemos de otra cosa, hablemos del partido, hablemos, no sé, de la Fórmula 1, hablemos de otra cosa, no prestemos atención a eso, salgamos corriendo. Y estos hombres habían llegado a la isla de Creta, ahí familias también con tradiciones judaicas y las estaban imponiendo a la iglesia. Vinieron ellos y esto lo trajimos y ahora esto lo empiezan a imponer en la iglesia. Estas son cosas que han pasado, pero bueno, hay que prestarle atención, porque tal vez te pueden ayudar, te pueden guiar a la iglesia. No, dice ahí Pablo que ellos están hablando vanidades. ¿Qué son vanidades? Cosas vanas, futiles, humo. Eso es vanidad.
es algo que no es sólido, no está fundado sobre la roca. Y entonces esos son vanidades, menudencias de la ley judía. Ser salvos por medio de Cristo, además de... Bueno, llegás a ser salvo por medio de Cristo. Ellos no lo negaban, pero además de esto tenés que agregarle estas tradiciones. Tenés que agregarle esto. No, somos salvos únicamente por la gracia del Señor, por medio de Cristo. Somos salvos, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Pablo lo dijo ahí en Efesios. No por obras. Casi como el Señor Jesús le recordó a un grupo de escribas y fariseos cuando en Marcos capítulo 15 los acusaron a los discípulos. Los discípulos venían cortando espigas y venían comiendo y están quebrantando la ley. Están quebrantando la ley y el Señor los tuvo que reprender. Quebrantan la ley porque no se lavan las manos. Y el Señor le respondió con lo que le dijo al profeta Isaías. Y ahí Jesús otra vez, hoy el verso espada de esta semana nos recordaba lo que dijo el profeta Oseas, lo trae ahora a ellos, a los fariseos. Y ahora, ahí en Marcos capítulo 15, versículo 9, Jesús les vuelve a recordar algo que ellos conocían del profeta Isaías. Y les dice, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas precepto de hombres. Piensan que me están rindiendo culto, piensan que me conocen, piensan que están cerca de Dios, pero no me conocen, porque lo que enseñan son todas cosas de hombres, preceptos de hombres. Cuidado, mis hermanos, nuestro corazón es engañoso. Tu corazón, mi corazón, es resbaladizo, es como un jabón mojado, que cuando lo querés agarrar, se va. Así es tu corazón, no te olvides, se puede ir por distintos lados, por más que estemos en la sana doctrina, te podés ir tras cualquier lado. E inclusive tenemos que, como decía alguien, ponete en ese momento guantes con clavos para agarrar el corazón. ¡Chac! Te agarré, acá está, esto es lo que te está pasando. Y tener cuidado y no caer en lo que caían estos hombres, porque el Señor nos dice, me rinden en vano, me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Eso lo dijo en Marcos 15:9, lo dijo el mismo Jesús. Cuidado con creer que estamos enseñando algo que es de Dios y no es del Señor. Nunca el Señor dijo que lo digamos o que lo enseñemos. Y entre las leyes del Antiguo Testamento, estos hombres consideraban también algunos alimentos como puros y otros impuros. Pero Pablo amplía simbólicamente ahí la figura del lenguaje común sobre la pureza y dice, lo que tiene que tener el hombre es una pureza moral y espiritual. No solamente es mirar por afuera. Esto también Pablo se lo enseñó a Timoteo. No solamente ahí a Tito le está diciendo estas palabras, sino que también a Timoteo le recordó. Acompáñenme a 1 Timoteo 4. Ahí nomás, unas páginas más atrás. 1 Timoteo 4, versículo 3 al 5. Dice que en ese momento, en estos tiempos, van a venir hombres que van a engañar. Fíjense que ya estamos viviendo estos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Pero dice el versículo 3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Las alusiones de Pablo a la idea de pureza en el versículo 15 sugieren que los herejes eran personas que hacían mucho hincapié en lo que era puro y lo que era impuro. Todo muy similar a los fariseos de los tiempos de Jesús. Y cuando Pablo le recuerda ahí a Timoteo, le dice, estos hombres claramente van a imponer estas cosas. Y cuidado, hermanos, porque estamos imponiendo cosas que el Señor nos ha dicho que, de acuerdo a nuestra conciencia, si lo hacemos, si no pecamos delante de Dios y no estamos haciendo nada malo delante de Dios, que nosotros somos examinados con la palabra y el Señor nos da esa libertad, que lo podamos hacer. Que lo podamos hacer. Y cada uno sabe, su conciencia, tienen su conciencia. A veces
piensan o dicen, bueno, ¿hasta dónde yo puedo hacer tal cosa? ¿Hasta dónde yo puedo, no sé, escuchar música? ¿Hasta dónde puedo ver una película? ¿Cuál es subida de tono y cuáles no? Vos ya lo sabés, el Señor te dio una conciencia. Lo que Dios te dice y te está marcando que lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. No vengas a decirme a mí, a ver hasta dónde te puedo correr la línea. Eso es querer pecar, y si querés pecar, andá y hacelo, pecá. ¿Querés escuchar música que no glorifica a Dios? Escuchala. ¿Querés ver películas que no tenés que mirar? Andá y mirala si es lo que tu corazón quiere. Pero no vengas a buscar consejos de otras personas a ver hasta dónde podés correr tu línea, hasta dónde podés ser más santo o menos santo. Nosotros sabemos, tenemos el Evangelio del Señor, tenemos la palabra del Señor, somos los responsables. Cada uno de nosotros somos los responsables delante de Dios. Y Pablo acá les está diciendo a ellos lo que dicen que van poniendo límites. No, esto no hay que hacerlo. Y cada vez más límites ponían. Cada vez más trabas ponían. Y entonces esto ya no se puede celebrar, esto ya no hay que hacerlo. ¿Por qué? Si el Señor nos ha dado libertad y si uno lo hace con limpia conciencia y está glorificando al Señor y está adorando al Señor, que lo pueda hacer. Acuérdense que una de las cosas que tenían acá era lo que dijo su propio profeta. ¿Cómo eran los cretenses? Malas bestias, glotones. Eran glotones, tenían un pecado de la comida. Ellos armaban sus banquetes. La cultura romana que también estaba ahí, los bacanales que se armaban unas fiestas donde ponían la mesa, y la mesa, según la extensión, había que llenarla de comida. Y se cubría cada hueco de la mesa con comida. Y iban y comían todos ahí. ¿Y saben lo que había en Creta, en las casas de las personas que se hacían los festivales? ¿Saben que había un lugar que se llamaba el vomitorio? Era un lugar apartado donde ya cuando se saciaban de la comida, pero no habían alcanzado a comer lo que querían. ¿Vieron cómo nosotros comemos para la fiesta? No alcancé a probar el vitel toné, porque no me entraba más. El cordero, me hubiese comido esa costillita. Bueno, estos hombres pensaban así, y como querían seguir comiendo, iban a ese lugar, se estimulaban el vómito, ellos vomitaban y volvían y seguían comiendo. Así eran los cretenses. Y eso, díganme qué es. Eso es pecado. Es pecado. Cuidado, mis hermanos. También el pensar en la comida y el comer demasiado es pecado. Es un mismo pecado que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado cuánto estás comiendo. Cuidado cómo te regulás con eso. Porque puede ser una idolatría también. Cuando no tenés lo que querés. Cuando no tenés en la mesa lo que siempre anhelás. Es una idolatría. Puede llegar a ser de tu corazón una idolatría. Estás idolatrando la comida. Y el Señor acá está diciendo, versículo 15, y ahí sugiere que los herejes, que eran personas que hacían mucho hincapié en lo que era puro y lo que era impuro, se veía la pureza ritual como el camino a Dios, y esto bien podría haber dejado vía libre para comportamientos éticos distintos en otras áreas de sus vidas. Decir, por ejemplo, mientras haya llevado a cabo la ceremonia prescrita, bueno, puedo hacer todo lo que me venga a la gana. Y es como decir, bueno, yo vengo el domingo, canto, escucho la palabra del Señor, veo el verso espada, veo todo. Y en la semana vivo como quiero. Total, la ceremonia ya la cumplí. Me vieron todos, me vieron, ¿no? Me vieron, estoy predicando, estoy todo bien. Pero en la semana soy un desastre. En la semana me comporto como un impío. Me comporto de todas maneras, de todas formas. Lo ven los que no me conocen. No los hermanos que están acá que me conocen. Y eso también podía llegar a ser que ellos hagan. Una idea así hubiera resultado ser aceptable para los sensuales cretenses. Pero recuerden que los falsos maestros aparentemente prohibían el uso de ciertas cosas que Dios permite que su pueblo use. Los falsos maestros promovían un estilo de vida riguroso. Algunos argumentaban que como el mundo material era malo, el individuo que era espiritual debía evitarlo. Lo que me ofrece el mundo es todo malo, entonces hay que evitarlo. Algunos enseñaban eso. Por eso Pablo le dice a Tito, cuidado, algunos están prohibiendo casarse y darse en casamiento. Porque ya empiezan a correr tanto, a ser tan angosto, cada vez más, hasta que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y hermanos, créanme,
todavía esto está en todas las iglesias. No digamos, esto le pasaba a ellos, mirá que eran. No, está en el corazón del hombre. Y eso puede salir en cualquier momento, en cada uno de nosotros. Cuidado con querer poner mandamientos de hombres. Y otros pensaban lo opuesto, que podían dejarse llevar por cualquier deseo sensual, que esto no interferiría en su vida espiritual. Y es igualmente demoníaco una cosa con otra. Abstenerse de todo, decir, no, todo el mundo, para mí hay que rechazar todo el mundo. Todo el mundo. No tomemos Coca-Cola, porque Coca-Cola es del diablo. Está consagrada a Satanás. Bueno, algunos no toman porque es un veneno casi, ¿no? Pero acá en libertad, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Traen acá, hacemos la comida, trajo Coca-Cola el hermano. No, pará, voy a hablar atrás. ¿Cómo va a traer Coca-Cola? No, eso sería... Bueno, ellos hacían algo así. Empezaban a correr cada vez más la línea. Y entonces era algo que Dios no había mandado. Y otros, libertinaje total, se iban para el otro lado, ¿no? Sí, trae la Coca-Cola, trae champán, trae todos, acá hacemos todo. Y te vas para el otro lado, y tampoco es. Ambas cosas son demoníacas. Tenemos que tener un balance, un equilibrio. Y el Señor nos ha dado una conciencia. Por eso habla acá de la conciencia también. ¿Cuántas cosas podemos disfrutar para la gloria de Dios y el deleite de nuestro Señor, no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Yo conocí una iglesia que, no toda la iglesia, ¿no? Pero ese lugar, no te podías ir de vacaciones más de una semana porque ya era pecado. ¿Cómo puede ser eso? Es con tu familia. Y no, y menos sacarte fotos del lugar y mostrar el lugar, peor. Ya te disciplinaban casi. El Señor nos hizo cada cosa para que la disfrutemos en su tiempo, buena. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Y Pablo sabía, sin embargo, que la verdadera pureza a los ojos de Dios no es cuestión de ritos y mucho menos de buenas obras, puesto que aún estas cosas son como el Señor lo dijo, Dios le dijo ahí por medio del profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, vuestras obras son trapos de inmundicia. Todo lo que pueda llegar a ser bueno, todo lo que vos puedas llegar a hacer, eso no te va a salvar, no te acerca a la salvación que necesitas por medio de Cristo. No son obras, son trapos de inmundicia. Y ahí cuando se utiliza la palabra y trapo de inmundicia, es el trapo que las mujeres usaban cuando les había venido el período. Era ese trapo, un trapo de menstruo. Y así son, el Señor le dice, así son vuestras obras. Algo horrible. La verdadera pureza a los ojos de Dios es algo que solo Dios puede otorgarnos. ¿Y por quién lo hace? ¿Por quién lo hace? Por medio de Cristo. La pureza no es algo que vos podés hacer para estar bien con Dios. No es una obra que ahora yo tengo que venir todos los días a la iglesia para estar bien con Dios. Tengo que ser amigo del pastor para estar bien con Dios. Tengo que venir a barrer la iglesia todos los días para estar bien con Dios. No, obras no nos van a acercar al Señor. Nos acercamos a Dios por medio de la única obra de Cristo. Es por medio únicamente de Cristo. Para ser aceptables ante Dios, necesitamos recibir a Cristo por fe. Necesitamos recibir a Cristo por fe. Si alguno cree hoy que tiene que ser salvo por medio de las obras, no, es por medio de la fe en Cristo. Los niños que están escuchando hoy acá no son salvos porque papá y mamá vengan a la iglesia. No son salvos porque papá y mamá les lean la Biblia en su casa. Pueden alcanzar la salvación. Pero ustedes van a ser salvos si confiesan sus pecados y creen que Cristo es suficiente para perdonarlos y reconciliarlos con Dios. Es el único mérito, Cristo, la obra de Cristo. No somos salvos por nuestras propias obras. Para purificarnos no se trata de lo que hagamos para Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros en el Señor Jesús. Para ser salvo no es lo que vos quieras hacer o lo que vos hagas, sino que ya hay otro que hizo todo lo que vos y yo no podemos hacer. Y ese es el Evangelio de Cristo. Jesús, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo por medio de su sacrificio en el Calvario, nos acerca a Dios. Los pecadores reciben por fe
personalmente su obra, que basta por sí misma. La obra de Cristo basta por sí misma. Es suficiente. Somos salvos por gracia. Y el Señor, cuando nos salva una vez, nos trae hacia Él y estamos seguros en Él. Ahora empezamos a crecer en esa gracia. Pero la obra es una obra de gracia, una obra del Señor. De tal forma que en nuestros versículos Pablo equipara, noten ahí, a los corrompidos, dice a los corrompidos, es decir, impuros. Los equipara con los incrédulos. Estas personas que son así, que su corazón está corrompido, ellos creen que sirven a Dios, creen que hacen buenas obras para Dios, creen que tienen un evangelio que los puede acercar a Dios. No, están corrompidos. No solamente están corrompidos, sino que son incrédulos. El Señor los tiene que rescatar. El Señor tiene que cambiar su corazón. ¿Y cuántos conocemos de eso? Aún, miren, hace ya 14 años que estamos nosotros en esta obra de gracia y el Señor me ha dado la posibilidad de poder conocer a muchos pastores que están dentro de la línea, podríamos decir, reformados. ¿No? Y lo digo entre comillas porque ya ahora no se sabe bien qué es reformado y qué sí, que no, se está desvirtuando bastante. Pero una de las cosas es que la mayoría de todos los pastores coinciden con algo, que a lo largo del paso del tiempo, el evangelio que se creía diluido, la forma de vivirlo, ahora lo viven en un ambiente reformado, pero todavía el Señor no los ha salvado. Conocen todo, conocen las doctrinas de la gracia, son confesionales, confesión, bautistas, reformados, todo. Pero el Señor todavía no los ha salvado. ¿Por qué? Porque lo demuestran con sus hechos, lo demuestran con sus obras. Y empiezan a empezar a querer poner más y más obras para añadirle a la gracia. ¿Qué más le vamos a añadir a la gracia del Señor? ¿Qué más le vas a añadir a lo que Cristo hizo en la cruz? Si querés añadirle algo más a la salvación de Cristo y a lo que Cristo hizo en la cruz, sos un blasfemo y un hipócrita y tenés que arrepentirte. Nosotros queremos confiar en la soberana gracia del Señor para salvación, que a todo aquel que cree en Él pueda venir y arrepentirse de sus pecados y pueda caer arrodillado acá y confesar sus pecados y creer en el Señor. Hay algo que a mí me sorprendió una vez con todo esto. Un pastor, el hermano Pablo, contó que él estaba predicando en una iglesia y se acerca una mujer arrodillada y cae arrodillada y empieza a orar. Y entonces esa mujer estaba ahí y él veía que esa mujer estaba quebrantada. Y vino un hermano, se paró un hermano de la congregación, movido por, dice él, por hermanas piadosas, que le dijeron, retire a esa mujer, porque esa mujer es la prostituta del pueblo. Y cuando se acercaron ahí, el hermano Pablo se bajó, lo detuvo al ujier que le iba a sacar y le dijo, no te atrevas a tocar lo santo. No te atrevas a tocar la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor hace. ¿Quién somos nosotros para tocar la obra del Señor? ¿Quién somos nosotros para tocar una vida transformada? Estos hombres estaban haciendo algo incorrecto y eran algo muy contaminante para la iglesia. Entonces Pablo le tuvo que decir a Tito, les tenés que tapar la boca, los tenés que reprender con dureza. Y si es necesario, hay que sacarlos. De cualquier forma, a los puros, esto es a los que creen, todas las cosas les son puras, dice ahí Pablo. Lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario nos justifica eternamente ante los ojos de Dios. Cubre todos nuestros pecados, aceptables ante Dios. Y nada puede cambiarnos. Ahora, esto no es que nos da licencia a pecar, ¿no es cierto? No podemos, bueno, ya el Señor me salvó, ahora puedo hacer lo que quiero. No. Si el Señor te ha cambiado, en este sentido, para nosotros todas las cosas no son puras. Por eso tenemos la bendición solo la que recibimos en Cristo, pero nosotros ahora estamos en Cristo. Nuestra vida está en Cristo, ya no soy más yo. O sea, si yo antes mentía, ahora ya no tengo que mentir más. Si yo antes robaba, no tengo que robar más. Si yo antes engañaba a mi esposa, no lo tengo que hacer más.
Si yo antes era un peleador, ya no lo tengo que hacer más. Soy nueva criatura en Cristo. Tenemos todas las bendiciones en Cristo y Él nos está transformando. Me encanta la historia de John Bunyan. Resulta acá pertinente. Yo la anoté acá para que la pueda compartírsela con ustedes. Ahí el calderero había hecho profesión de fe y había confesado sus pecados muchas veces. Él había hecho profesión de fe y como no estaba seguro, muchas veces volvía a hacer profesión de fe. Él dice que no tenía paz en su vida, no tenía paz en su corazón. Y dice, sin embargo, un día, angustiado por sus pecados, fue como si oyera la voz de Dios que decía, hablando a su alma, tu justicia está en los cielos. Eso escuchó Bunyan. Una voz en su alma que decía, tu justicia está en los cielos. Y él dice que esa voz le decía eso. Y de pronto comprendió lo que significaba. El centro de su atención repentinamente pasó de sí mismo a Cristo, resucitado y ascendido al cielo y aceptado en la presencia de Dios. Jesús es aceptado ante la presencia de Dios en representación de los pecadores creyentes. De pronto, dice Bunyan, vio que su aceptación ante Dios no dependía de sí mismo o de sus sentimientos, ni siquiera de su buen o mal comportamiento. Todo dependía de Jesús, puesto que Jesús había sido aceptado como representante de los pecadores, justo a los ojos de Dios en el cielo. También Bunyan lo había sabido. Tal comprensión tuvo lugar en el razonamiento de Bunyan, que se regocijó en Cristo. Y él dijo, ahora sí, este es un mensaje maravilloso. Por medio de Jesucristo, hasta el peor pecador encuentra aceptación en Dios. Y eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es que la gracia del Señor, y es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito, recordad que el Evangelio y la gracia del Señor viene al pecador y hace una obra, una transformación a partir desde adentro, no afuera, no empieza de afuera y luego sigue adentro, sino que empieza de adentro y se empieza a exteriorizar afuera. Y empieza a verse esa obra de gracia en la vida de ese pecador que es transformado. Y ahora podemos ver la primera parte acá de por qué hacía una defensa tan fuerte Pablo del Evangelio, partiendo de que la salvación solo tiene lugar por medio de Jesús. Solo podemos predicar a Jesús, no hay otro camino, no son obras de hombre, solo es por medio de Jesús. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, y Él que ha resucitado y que ahora vive por los siglos de los siglos, y que también tenemos vida juntamente con Él, partiendo de que Él es el único camino. Predicar cualquier otra cosa es rechazarlo. La falsa enseñanza condena las almas de las personas y por tanto debe ser rechazada. Cuando otro viene con otro evangelio, es una condenación al alma de esa persona. Solamente vos sos salvo si haces esta obra acá en la iglesia, o sos salvo por este ministerio, o sos salvo únicamente si venís a esta iglesia. No, mis hermanos, en Bahía Blanca hay muchas iglesias que hoy están teniendo reuniones y hay muchos que en ese lugar el Señor aún está salvando. Aún por su gracia y su misericordia y por su poder está salvando. Porque tal vez el Señor utiliza a hombres tomándole su boca, mirando la palabra y diciéndole lo que tienen que decir. Y ahí hay personas que el Señor le place salvar, como hizo con cada uno de nosotros. Entonces lo que es el Evangelio empieza una transformación interior. Hay un nuevo corazón, hay un cambio, hay una transformación. Y ahí hay una regeneración automáticamente. Ahora el Señor nos empieza a mostrar cómo debemos caminar. El cristiano empieza a saber lo que tiene que hacer y no hacer con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque ahí el Señor me dice cada día lo que tengo que hacer. Cada día lo que tengo que hacer, una y otra vez. Y no nos creamos, hermanos, que vamos leyendo y tal vez yo voy leyendo, justo me tocó, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amaba. Esto ya lo leí un montón de veces, me lo enseñaron en la iglesia un montón de veces, ya esto me lo sé de memoria. No,
Eso denota que tu corazón tiene un orgullo galopante, porque Dios te está hablando y te está diciendo, todavía tenés que ser un buen esposo. Me está diciendo a mí, todavía no llegaste a ser como Cristo. Y lo mismo para las mujeres y lo mismo para los hijos. Necesitamos prestar atención a cómo vivir. Y en el aspecto práctico de la vida cotidiana, según Jesús, lo que importa no es lo que entra en una persona, sino lo que sale de ella. Lo que contamina al hombre, dijo Jesús, ¿qué es? Lo que está haciendo, tocaste las cosas con las manos sucias. No, en la parte moral, en la parte espiritual, eso no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale de tu corazón. Eso contamina. Eso contamina, eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Y lo que sale de nuestro corazón, ¿saben cómo lo evidenciamos? Con imágenes. Como cuando prendemos un televisor. Tenemos el televisor y está la pantalla negra. No hay nada ahí. Hay una pantalla negra. Pero cuando apretamos el clic del botón de encendido, aparece una imagen. Y después muchas imágenes. Bueno, lo que está en tu corazón sale por medio de cómo vos lo expresás. Con tus ojos, con tu boca, con tus manos, con tus acciones. Ahí se aprieta el botón de clic de tu corazón. Y ahí se evidencia. Y evidencia que tiene una vida transformada por el Evangelio o evidencia que tiene una vida que parece más a un incrédulo que a un cristiano. No confundamos, hermanos. No confundamos. Si tiene 2 patas, tiene alas, tiene pico y hace cuacuá, es un pato. No es un perro, no es un gato. Y si es alguien que dice que es cristiano, pero vive de otra manera, como un incrédulo, no confundamos, es un incrédulo. Vive una vida que no glorifica a Dios, no ama a Dios, no quiere leer la palabra de Dios, no quiere orar, no le importa agradar al Señor de ninguna manera. Sus acciones rechazan a Dios. Rechazan a Dios. ¿Qué pasa si esa persona hoy se presenta como ese hombre delante de Dios? Hoy, necio, vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿Y qué le va a decir al Señor? Señor, pero mi papá me llevaba a la iglesia cuando tenía 10 años. No son las obras. No son las obras. Sino que es una vida transformada. Es una vida transformada. Es una vida cambiada por el Evangelio del Señor. Lo fundamental no es guardar las normas y los mandatos, sino cuáles son los motivos del corazón. Y acá es lo que Pablo apunta. El corazón es a lo que Pablo se refiere en el versículo 15 respecto a los términos, a 2 términos. Dice, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Los términos de mente y de conciencia. Sabemos que desde la caída cada parte de nuestra conciencia fue contaminada. Cada parte de la naturaleza humana se vio afectada por el pecado. Nuestras conciencias se han visto tan afectadas que no advertimos la diferencia entre el bien y el mal como deberíamos. No nos podemos fiar nosotros de nosotros mismos. Nunca te fíes a vos de vos mismo. Dudá todo el tiempo. Pero dudá de una forma en que te lleve a que solamente vos sos suficiente en Cristo y necesitas de Cristo. Y ahí es donde nos humillamos y donde nosotros oramos y decimos, Señor, no sé qué decisión tomar. Por eso pedimos consejo, porque no sabemos todo correctamente y lo necesitamos. No tenemos todas las respuestas. Y nos tenemos que humillar delante del Señor. Y tenemos que ir y preguntar a hermanos fieles, hermanas fieles. Hermano, ¿qué hago con esto? La verdad no sé qué hacer. Tengo que tomar esta decisión. Ayúdame, orá conmigo. Sé que el Señor te puede hablar a vos. Porque mi conciencia, mis pensamientos todavía sufren los efectos de la caída. Todavía no he sido glorificado. Todavía no he llegado al cielo. Entonces yo necesito que alguien me salve también, a mí de mí mismo. Y en primer lugar, ese fue Jesús. Pero ahora, gloria al Señor, puedo contar con hermanos. Hermanos fieles, hermanos, pidámosle ayuda al Señor. Oremos al Señor. Y hermanos, una bendición es, la verdad, una paz para nuestra alma. Una paz para nuestras almas. Nuestras conciencias están afectadas por el pecado. La conciencia es la facultad por la cual cuando
funciona adecuadamente, aprendemos la voluntad de Dios. Cuando la conciencia anda bien, aprendemos la voluntad de Dios. Andamos en los caminos del Señor. Y no tenemos que dudar, estamos bajo la voluntad de Dios. Y al hacer lo que está bien, sabemos que lo aprueba el Señor. Que lo aprueba el Señor. Pero la conciencia dañada de un pecador es tal que podemos hacer cosas detestables ante Dios y pensar que estamos haciendo lo correcto. La conciencia dañada de un pecador lo que hace es estar buscando, pareciera como qué mal puedo hacer. No lo decimos, no lo expresamos, no lo anotamos en el calendario. Hoy voy a hacer mal a tal. No, sale de adentro nuestro, sale imprevistamente. El querer ofender, el querer dañar, el no tener amor, el no tener compasión. Está dañada la conciencia, es peligrosa. Y estos hombres hacían eso. No tenían en cuenta su conciencia, metían todas las cosas que ellos creían que estaba bien para hacer y para seguir al Señor y hacer dentro de la iglesia y vivir el cristianismo, pero su conciencia estaba dañada, dice Pablo. Más aún, la corrupción de nuestra mente y conciencia es tal que podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos haciendo bien cuando en realidad nuestras acciones tienen el sello de la maldad. Pensamos que estamos haciendo bien, pero las acciones tienen el sello de la maldad, de algo que se gestó en el infierno y ahora yo lo estoy haciendo. Yo que me ven como un hermano, me ven como un pastor que puedo cuidar, ¿puedo ser algo así? Sí lo puedo hacer. Miren cómo Pablo lo dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Muy bonitos de cristianos, muy bonito predicando, muy bonito. Estoy estudiando en el seminario, bien, pastor, muy precioso. Pero tus hechos no dicen que vos vivas para la gloria de Dios, o seas verdaderamente alguien que conoce a Cristo y que Cristo ha cambiado tu corazón. Cuidado, mis hermanos. Pablo dice, profesan conocer a Dios. La palabra que utiliza ahí Pablo de conocer a Dios es ginosco. Es la palabra que ellos alcanzan un cierto conocimiento de que saben las cosas de Dios, que las conocen de una manera y lo profesan, pero con los hechos lo niegan. Semejante corrupción interior lleva a Pablo a la afirmación sobre los falsos maestros y sus seguidores. Noten que esto es una afirmación de Pablo. Y si Pablo hoy lo dijera, hoy nosotros estaríamos condenando a Pablo por ser un falto de amor. Pero miren lo que dice inspirado por el Espíritu Santo. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si Pablo diría esto, no le estaríamos diciendo, ¡ay! Pablo, qué falta de amor. Me voy porque no tenés amor. Sin embargo, lo está diciendo y afirmando, estas personas son así. Y no creo que Pablo que tenga falta de amor. Si había alguien en la Escritura, en el Nuevo Testamento, después de Jesús, el apóstol Pablo era alguien que amaba no solamente la iglesia del Señor Jesús, sino a Cristo con todo su corazón. Pero él tenía que poner las cosas en su lugar. Dice que estas personas, siendo, abominables y rebeldes, es reprobados en cuanto a toda buena obra. Todo el Nuevo Testamento, desde la enseñanza de Jesús en adelante, enseña que la falta de acciones consistentes en una vida cambiada pone nuestra fe en Cristo bajo sospecha. Desde el mismo Jesús. Si no vivís una vida cambiada, nuestra fe está puesta bajo sospecha. No importa quién me haya predicado. No importa. A mí me predicó John MacArthur en su oficina personal. Y si mis hechos no viven, yo no soy como un cristiano, ¿y eso qué tiene que ver? No importa quién te haya predicado o en qué iglesia. El mismo Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20? ¿Por qué lo van a conocer a todos estos hombres? Por los frutos que den. Por los frutos. Si tenés fruto
de que sos un mentiroso, entonces sos un mentiroso, porque ese es el fruto. Si tenés fruto que sos un engañador porque ese es el fruto. Si tenés fruto, no sé, de ser un chismoso, una chismosa, sos eso y Dios dice que es un pecado y hay que arrepentirse. Es el fruto que se ve, no hay otra. No hay otra. Bueno, Santiago habla mucho de eso también. Noten que dice ahí, con sus hechos. No solo, Pablo condena no solo la doctrina de los falsos maestros, sino también las acciones. Estos hombres no solo enseñan mal, sino que lo que viven están mal. O sea, está todo mal. Todo mal. Hay hombres que lamentablemente por ahí han crecido bajo un evangelio distorsionado. Podríamos decir torcido, hasta podríamos decir diluido. Pero cuando el Señor hizo una obra de gracia en sus vidas, esos hombres, que por lo menos yo conozco, el Señor los salvó, les cambió el corazón y viven para la gloria de Dios. Y yo no puedo decir que esos hombres no sean aceptados por Dios, porque sus acciones glorifican al Señor. Si decimos del fruto, miren, conozco en la cárcel, hay un hombre, casi ni terminó el primario, él va y trata de ir a enseñar y va junto con su esposa. Y hermanos, ese hombre tiene tanto amor, y no solo amor, sino que su vida, los mismos de ahí que lo conocen, adentro y afuera, han querido conocer el Evangelio de Cristo por la forma de ser de este hombre. Yo he charlado con él, lo he ido a visitar, inclusive a llevarle algunos libros para que estudie, ayudarle. Y hermanos, me pareció que ese hombre tiene todos los frutos del Espíritu. Y no puedo decir que porque haya sido en una iglesia pentecostal que él ha escuchado el Evangelio, ese hombre no tenga fruto de la gracia del Señor. Sus acciones dicen que él es un hijo de Dios. Tiene una esposa, tiene un hogar, y es un hombre que se preocupa por ellos como una prioridad, pero también ama al Señor, ama al Señor. Tanto la sana doctrina como las acciones, según una vida, siguen una vida cambiada, son necesarios para los cristianos. ¿Necesitamos la sana doctrina? Sí, pero también necesitamos una vida transformada. No sirve de nada tener lo uno y perder lo otro, o tener esto y perder lo otro. No, necesitamos las dos cosas, van unidas. Pablo les está enseñando y diciendo a Tito, acordate que esto va unido. Tanto la buena enseñanza como una vida transformada. ¿Cómo sabemos que el Señor me cambió? Yo era un insultador serial, un mentiroso, alguien que robaba. ¿Cómo saben que yo he cambiado? Porque puedo estar entre ustedes, me pueden conocer, conocen mis debilidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos a conocer también. Mirá, yo antes era de esta manera, pero Cristo me transformó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que mostrarles a otros lo que Cristo puede llegar a hacer, lo que Cristo es capaz de hacer con un pecador. Mis hermanos y amigos, la conciencia solo puede ser purificada por medio de la sangre de Cristo, por el único medio. La mente puede ser transformada solo por medio del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 12 dice eso. Déjenme ir concluyendo con esto. Y el corazón puede ser renovado, pero solo por la limpieza y la renovación del Espíritu Santo. Las reglas y los ritos no pueden renovar el interior de las personas y darles motivaciones puras y valores divinos. Las reglas y los ritos no pueden renovar el interior de las personas. Y espero que esto la palabra de Dios nos lo haya aclarado. No solamente acá en Tito, sino podés leer cuando Pablo le escribe a Timoteo también. Los ritos, lo que se hace por tradición, no, eso no te renueva, eso no te transforma. Y no le podemos dar motivaciones puras o valores divinos. Las falsas enseñanzas no pueden
liberar a las personas de las ataduras interiores al pecado y al yo. Una religión sin Cristo no puede liberar a una persona de la culpa. Tampoco lo puede hacer. Sus dudas, sus temores, no puede ser liberado. Solo el Evangelio de Cristo puede hacer tales cosas. ¿Querés ser un mejor padre? El Evangelio. ¿Querés ser una mejor madre? El Evangelio. ¿Querés ser un mejor hijo? El Evangelio. ¿Querés ser un mejor trabajador? El Evangelio. ¿Un mejor vecino? El Evangelio. ¿Querés ser un mejor hermano en la congregación? El Evangelio. El Evangelio de Cristo. Una y otra vez volver al Evangelio de Cristo. Una y otra vez volver al Evangelio de la gracia que nos ha cambiado. Y acá se encuentra entonces esa razón por la cual Pablo la expone y finalizamos este capítulo 1 para mostrar tan directo la defensa de la verdad. Y Pablo ama a las personas, desea verlas libres del pecado y el yo, para que puedan servir a Cristo con un corazón lleno de perdón y regocijo. Y Él quiere que tengan única y exclusivamente el Evangelio. ¿Y qué es lo que necesitamos acá nosotros aprender y crecer como iglesia? A que nosotros anhelamos ver personas liberadas de las ataduras del pecado por medio del Evangelio, para que puedan crecer en el Evangelio, puedan amar el Evangelio, puedan vivirlo y podamos juntos regocijarnos. El día domingo, mis hermanos, no es el comienzo. El día domingo es la frutilla del postre de toda la semana que viví el Evangelio de Cristo. Cómo lo viví, lo que leí, lo que aprendí, lo que estuve meditando en la palabra del Señor, cómo estuve compartiendo con los hermanos también el Evangelio de Cristo. Ahora nos juntamos y glorificamos al Señor y estamos todos juntos y nos animamos para comenzar una nueva semana. Pero eso es cada uno cómo vive el Evangelio de Cristo. La falsa enseñanza es una asesina de almas para el que esconde el Evangelio y para el que agrega más cosas al Evangelio. Una cosa te puedo decir. Y miren, esto es algo que casi es como un resumen de esto. Y es algo que quiero que meditemos. La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la causa, pero Cristo es la cura. La muerte es segura. Cuando nosotros pensamos, estamos ahí nomás de la muerte, no sabemos. El pecado es la causa de esa muerte que tenemos que atravesar. Pero ahora el que venció la muerte es Cristo. El que venció la muerte es Cristo. Y yo tengo que confiar en Cristo para salvación de mi alma. Si estás en Cristo, no tenés temor a la muerte, ni a la vida, ni al porvenir. Cristo te llena todo. Cristo te llena todo. Si queremos ser una iglesia que vive lo que predica, que no está centrada en sí mismo, entonces recordemos estos 4 principios. Recordemos estos 4 principios, nada más. En primer lugar, el pecado es la enfermedad de todo el mundo. El pecado es la enfermedad de todo el mundo. Todo el mundo. Tenemos trabajo en todo el mundo. Yo a veces hago ese chiste, ¿no? Vamos por un lugar, vamos pasando, el otro día íbamos a Sierra, pasamos por Sandungaray, y le digo, Efra, acá podríamos venir a vivir, ¿no? Total, yo tengo trabajo acá. Donde hay pecadores hay trabajo. Así que en todo lugar hay trabajo. En todo lugar, porque hay pecado en todo lugar. En segundo lugar, la única cura para el pecado es Cristo y todavía lo sigue siendo. La cura para el pecado no es una denominación, la cura para el pecado no es una confesión de fe, que es buena tenerla, pero eso no es la cura para el pecado. La única cura para el pecado es Cristo. No es una iglesia, no es una denominación, no es un seminario, no es nada de eso. La única cura para el pecado del hombre es Cristo, es Jesucristo. En tercer lugar, por este motivo creemos que, como el apóstol Pablo, debemos ser muy dogmáticos en cuanto al Evangelio. Cuidado con agregar ciertas cosas al Evangelio, doctrinas de hombres, tradiciones, denominaciones, cuidado. Cuidado, el Evangelio de Cristo le pertenece a Cristo y a Dios.
Nosotros lo obtenemos por gracia y tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Y por último, vivimos por el Evangelio de Jesucristo y lo anunciamos a cada hombre para que se reconcilie con Dios. Este lugar está abierto para que todos vengan y se reconcilien con Dios. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia está en este mundo. ¿Saben para qué? Para que la sociedad tenga, este barrio tenga, esta ciudad tenga un faro de esperanza para correr y arrepentirse de sus pecados. Y que hay arrepentimiento, que pueda haber arrepentimiento en Cristo y creer por medio de la fe en Él, que Cristo salva a los pecadores y Él vino a buscar lo que se había perdido. Para eso está la iglesia. La iglesia no está para que estemos adentro y nos engordemos entre nosotros y todo lo que conocemos. No está, está para que salgamos afuera y anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso yo desearía con todo mi corazón, empezando este año, que este año podamos tener gente que venga que jamás haya escuchado el Evangelio, que jamás haya pisado una iglesia evangélica, que nosotros podamos crecer en eso, que podamos mostrarles al mundo que estamos acá para eso, porque un día no vamos a estar más, un día no va a estar más este lugar, ni vamos a estar más nosotros. Por lo tanto, este es el tiempo aceptable y este es el tiempo de salvación. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, porque siempre nos ayuda, nos alienta, nos anima, nos exhorta. Te doy gracias Padre por haber podido concluir esta primer parte de este capítulo de lo que en tu palabra has dejado grabado. Eres tú hablándonos a nosotros, Señor. Eres tú tomando a Pablo y escribiéndole a este predicador, a Tito, para que pueda saber cómo conducirse y lo que tiene que hacer. Pero eres tú también, Señor, hablándonos a nosotros hoy, a nuestra iglesia, a nosotros, Señor, para que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, Señor, y podamos pensar también en que tu Evangelio nos ha salvado, pero también tu Evangelio es para que lo compartamos a otros, Señor. Acercarnos a los pecadores, Señor, que necesitan ser cambiados y ser salvados, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias por amarnos y por salvarnos. Señor, pon compasión en nosotros por el perdido, por compasión por el sediento, porque tenemos el agua de vida para poder darle. Que tengamos compasión con el hambriento, porque tenemos el pan que les puede saciar y que están buscando cosas vanas, y nosotros tenemos en nuestras manos el Evangelio que nos has transformado, Señor. Y a veces, Padre, perdónanos, somos tan egoístas, Señor. Necesitamos conocerte más, porque no te conocemos tanto, Señor, todavía. Ninguno de los que hoy está acá, Señor. No sabemos tanto, Señor. Pero, Señor, lo que has hecho con nosotros, cómo nos has alumbrado, Señor, es un testimonio visible de tu gracia, que lo podamos decir y hablar con nuestras palabras, Señor, con nuestras torpes palabras, Señor, con nuestra débil teología tal vez, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo, porque es tu Espíritu Santo que podrá tomar nuestra boca y recordarnos todo lo que tenemos que decir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta tarea. Y gracias, Padre, porque todavía estás edificando tu iglesia. Gracias, Señor. Despídenos en paz con tu gracia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.